Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, mis hermanos, cuando nosotros llegamos a esta cuarta bienaventuranza, tenemos que recordar que Mateo, en este evangelio, nos está presentando a Cristo como el Rey de Israel. Cristo es el Rey, el Mesías prometido. Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a David. De modo que el Rey ha llegado y con él ha llegado el reino. Y nos dice Cristo en su mensaje que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Él está predicando el evangelio del reino. Capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Cristo es el Rey y Él está anunciando las buenas noticias del reino que Él ha venido a inaugurar. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles deben ser las características? ¿Cuáles deben ser las cualidades? ¿Cuáles son las demandas de nuestro Señor para los súbditos de ese reino? ¿Cómo deben ser las personas que forman parte de ese reino? En las bienaventuranzas, nuestro Señor nos dice que las personas que forman parte de ese reino deben de ser primeramente pobres en espíritu. Cristo dice, bienaventurados, felices los que tienen, los pobres en espíritu, perdón, esa es la primera. Luego, bienaventurados los que lloran. Luego, bienaventurados los mansos. Y en cuarto lugar, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esas son las cualidades. Luego continúa con los misericordiosos, con los de limpio corazón, con los pacificadores. Pero en esta mañana nosotros vamos a centrarnos solamente en esta cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cristo habla aquí de una hambre, habla de una sed que debe caracterizar a todos aquellos que forman parte del reino que Cristo ha venido a inaugurar. Y como lo hemos venido haciendo durante esta semana que hemos estado centrados en el Sermón del Monte, vamos a abordar esta bienaventuranza a partir de 4 interrogantes. En primer lugar, ¿qué significa la expresión hambre y sed? ¿A qué se refiere nuestro Señor cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed? El Señor usa 2 palabras aquí que describen un hambre y una sed intenso y espantosos. Esta clase de hambre a la que nuestro Señor se refiere, hermanos, no se satisface con un bocado. Esta sed de la que habla nuestro Señor aquí no se satisface con un trago de agua. Dice el doctor Evis Carballosa, el hambre y la sed de justicia mencionados en las bienaventuranzas no se refiere a algo común o superficial. La comida en el Medio Oriente eran elementos escasos. El hambre mencionada en Mateo 5 se refiere a alguien que está sumamente hambriento, y la sed sugiere que la persona está a punto de perecer por agua. Hay un autor especialista en costumbre griega, William Barclay, que él dice lo siguiente: en el mundo antiguo
El salario diario de un obrero era muy bajo. En Palestina un obrero comía carne solo una vez por semana y un trabajador o jornalero nunca estaba muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y muerte por inanición. Y esto era todavía más real en el caso de la sed. A la inmensa mayoría de gente no le era posible abrir un grifo y recibir agua clara y fresca en su casa. Uno podía estar de viaje y sorprenderle el viento cálido que traía tormentas de arena. No podía hacer nada más que taparse la cabeza con el blusón y ponerse de espalda al viento y esperar mientras los remolinos de arena se metían por la nariz hasta la garganta, a punto de sofocarle, y se apegarnitaba todo de una sed imperiosa. En las condiciones de vida moderna de Occidente no hay nada parecido a estos casos. Así pues, el hambre que describe esta bienaventuranza no es algo agradable al apetito que se satisface con un bocadillo a media mañana. La sed de la que habla no se podía mitigar con una taza de café o bebida fresca. Era el hambre de la persona a punto de morir, o la sed del que se moría si no bebe. En este caso, esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta y un desafío. En efecto, demanda: ¿hasta qué punto quieres la bondad? ¿La quieres tanto como la quiere un hambriento, como quiere un hambriento la comida, o el agua el que está muriendo de sed? De modo, mis hermanos, que cuando nuestro Señor dice bienaventurados los que tienen hambre y sed, está usando dos palabras que expresan un deseo intenso. Está usando dos palabras que refieren los dos deseos más básicos, más fuertes que un ser humano puede tener. Es una persona que se está muriendo de hambre, es una persona que se está muriendo de sed. De modo que nuestro Señor dice aquí en esta bienaventuranza que es feliz, bendito, aquella persona que se está muriendo de hambre y de sed. Ahora bien, esto nos lleva a nuestra segunda interrogante. Muriéndose de hambre y sed, ¿por qué? Muriéndose de hambre y sed, ¿de qué? ¿A qué se refiere nuestro Señor cuando dice hambre y sed de justicia? ¿A qué se refiere nuestro Señor con la palabra justicia? Bueno, en las Escrituras la justicia se usa básicamente en dos sentidos. En primer lugar, a la justicia imputada de Cristo, aquella justicia que Dios le da al pecador que viene arrepentido a los pies de Cristo. Esa es la justicia imputada. Y el segundo sentido en que se usa la palabra justicia es la justicia impartida, que tiene que ver con la práctica de la justicia en la vida del creyente, o lo que es la práctica de la santidad. Una persona que practica la justicia es una persona que practica la santidad. Ahora, ¿en cuál de los dos sentidos usa nuestro Señor en esta bienaventuranza la palabra justicia? Bueno, hermano, puede contener ambos sentidos. Cuando nuestro Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo a aquellos que se consideran en bancarrota espiritual. Cuando yo me considero pobre en espíritu, yo estoy reconociendo mi incapacidad delante de Dios, yo estoy reconociendo mi bancarrota espiritual y la necesidad que tengo delante de Dios. Y esto me lleva a la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. Como yo veo mi incapacidad y mi bancarrota espiritual, cuando yo veo la gravedad de mi pecado delante de Dios, entonces yo lloro. Y ese es un lloro
al que se refiere la segunda bienaventuranza, que tiene que ver en mi pesar por el pecado, tiene que ver con mi arrepentimiento por el pecado. Y entonces viene la tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Luego que yo reconozco, con esta bienaventuranza, yo reconozco que no merezco nada de parte de Dios y me someto a su voluntad en mi vida. Entonces, desesperadamente, acudo a Cristo porque quiero ser libre del pecado en mi vida. Pero eso no termina ahí, sino que mi deseo de ahí en adelante es ser como Cristo. De modo que cuando nuestro Señor dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, puede estarse refiriendo a aquellos que desean, como ya han reconocido que son pobres en espíritu, que están en bancarrota espiritual, desean que Cristo le cubra con su justicia. Pero también ellos desean poner en práctica esa justicia de Cristo en su vida, y ellos anhelan ser como Cristo. De modo que ahí está incluido los dos sentidos en que se usa la palabra justicia en este pasaje. El autor Howard Sanders dice lo siguiente: el objetivo al que nuestro Señor apunta es la justicia ética, a semejanza suya, tanto en apariencia como en conducta. Pues, ¿acaso no es el Señor nuestra justicia? Por lo tanto, podría haber dicho con igual rigor de verdad: bienaventurados los que tienen hambre y sed de mí. Cuando deseamos profundamente ser semejantes a Cristo con tal intensidad que excluimos todo interés secundario, estamos encaminados a tal satisfacción, decía este autor. Así que la justicia de que nuestro Señor está hablando, hermanos, en este texto, es una justicia interior en cada uno de nosotros. Se trata de una cualidad que uno desea poseer personalmente, es decir, la justicia y la bondad de Cristo que reine en nuestra vida. Es el deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que quieren la justicia de Cristo, pero también la quieren vivir en su vida diaria. Bienaventurados los que quieren parecerse a Cristo en la práctica de la justicia. Así que, hermanos, no se trata de simples cambios de hábito externo que nos muestran cómo ser mejores personas, sino de un profundo deseo de ser verdaderamente santos. Cuando Cristo dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está diciendo bienaventurados aquellos que tienen un deseo intenso de ser verdaderamente santos. Es por eso que Jesús habla de hambre y sed, pues esto ilustra una imperiosa necesidad. Así como el hambre en el plano natural no se detiene, sino que va en aumento y se sigue sintiendo hasta desesperar. Así anhela el discípulo de Cristo esta justicia. Así como la sed aflige e impacienta hasta que no se sacia por completo, así el cristiano anhela la santidad en su vida. John Nelson Darby dice al respecto: no basta con tener hambre, debo estar realmente muerto de hambre para saber lo que hay en el corazón de Dios respecto a mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de las algarrobas, pero cuando estaba muriéndose de hambre, fue a su padre. Esa es la clase de desesperación que solo Dios puede satisfacer. Así que, hermanos, ya hemos visto en nuestras dos primeras interrogantes que cuando nuestro Señor dice bienaventurados
los que tienen hambre y sed, se está refiriendo a un deseo intenso, a un deseo imperioso, a una situación espantosa que tiene la persona. Ahora, un deseo y un hambre intenso, hermano, ¿de qué? De Dios mismo. El Señor no se está refiriendo aquí a hambre y sed de justicia, como se puede ver desde el ámbito social. Queremos ver la justicia establecida en la sociedad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de ver que en el mundo se practique la justicia, que se imparta justicia. No es a eso que nuestro Señor se refiere en este texto. Se refiere a la práctica de la justicia o de la ley de Dios en su vida, en su corazón. Él anhela ser como Cristo. Él anhela poner en práctica la palabra de Dios. Él desea a Cristo en su vida. Él desea librarse del pecado. Y por eso Cristo dice que aquella persona que tiene tal deseo, tal hambre, tal sed en su corazón, es una persona bienaventurada. Hermano, estamos captando nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en esta bienaventuranza. ¿Cuántas cosas nosotros deseamos en nuestra vida? ¿Cuántas personas anhelan en su corazón tener una casa, ser profesionales? ¿Cuántas personas anhelan en su corazón tener un hogar establecido? ¿Cuántas personas anhelan en su corazón tener dinero, viajar? ¿Cuántas cosas nosotros anhelamos? ¿Por cuántas cosas que nosotros anhelamos perdemos el sueño? Ahora Cristo dice que debe haber un anhelo en la vida de cada persona que lo consuma, un anhelo que lo lleve a la desesperación. Cristo está diciendo aquí que debe haber un hambre y un sed en la vida de la persona, que Cristo lo cataloga como bienaventurado, y es un hambre y una sed de Él mismo, de Cristo mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermano, entonces, en tercer lugar, ¿cómo se evidencia en tu vida el hambre y sed de justicia que Dios habla en este texto? ¿Cómo se evidencia en nuestras vidas? El salmista en el Salmo 42 dice que él tenía sed de Dios. Vamos allá. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, es un animal que está jadeante de sed, se está muriendo de sed. Esa es la figura del salmista. Y él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está expresando el salmista en ambos textos? Que el hombre de Dios es un hombre con una sed intensa por su Señor. Mi alma tiene sed de ti. De madrugada te buscaré. Mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermano, esta es la situación
Tener hambre y sed significa estar desesperado, morir de hambre, sentir que la vida se te acaba, caer en cuenta de la necesidad apremiante que tenemos de nuestro Señor. Debemos tener hambre y sed de Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Hermanos, si nosotros seguimos mirando ejemplos en las Escrituras, nosotros vemos que la característica fundamental de los hombres de Dios es que tenían un hambre y una sed intensa por su Señor. ¿Recuerdan el caso de Moisés? Un hombre que Dios se le había aparecido en una zarza. Un hombre que había tenido, que Dios le hablaba cara a cara. Él le dice al Señor en el monte: muéstrame tu gloria. Te quiero conocer más íntimamente, te quiero conocer más profundamente. ¿Qué es lo que Moisés le está diciendo a Dios? Señor, yo tengo sed de ti. Mi alma se muere por conocerte. Muéstrame tu gloria, le dice. Ahora, hermano, si usted no está convencido aún con lo que dice el salmista, con el ejemplo de Moisés, mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo, ninguna cosa es tan importante para mí que conocer a Cristo. Y él ha descrito en los primeros 7 versículos cuáles eran esas cosas. Su nacionalidad, su educación judía, a los pies del mejor maestro, Gamaliel. Y dice Pablo, todas estas cosas yo las tengo por basura. La he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Versículo 7, versículo 9, perdón. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en el verso 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. A fin de conocerle, dice Pablo. Ese es mi mayor anhelo, conocer a Cristo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Tenía sed de Dios, tenía hambre y sed de conocer a Dios. Ahora, hermano, cuando nosotros vemos esto, debemos preguntarnos, ¿anhelamos nosotros a Dios más que cualquier cosa en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta en tu vida diaria que tú tienes hambre y sed de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Hermano, cuando nosotros vemos el anhelo de estos hombres que tenían por Dios, nosotros deberíamos avergonzarnos. Deberíamos sentir vergüenza, arrepentirnos de nuestra falta de hambre y sed espiritual. Cuando Cristo dice, mira hermano, en griego la palabra bienaventurados es una palabra, es macario, significa dichoso, feliz. Usted sabe lo que Cristo está diciendo, que el hombre verdaderamente feliz
El hombre verdaderamente dichoso es aquel que tiene hambre y sed de justicia. No es el hombre o la mujer que tiene mucho dinero. No es el hombre o la mujer que acumula muchos bienes materiales. No es el hombre o la mujer que tiene muchos méritos en la sociedad. No, el hombre y la mujer verdaderamente feliz es aquel que tiene hambre y sed de Dios. Y cuando nosotros vemos estos ejemplos en las Escrituras, deberíamos avergonzarnos por nuestra falta de sed y hambre espiritual. Si hay una tragedia que está afectando la vida de nuestra iglesia, hermanos, es esta falta de hambre y sed por Dios. Si hay una tragedia que está afectando la vida de esta iglesia, kilómetro 25 en Pedro Brán, es nuestra falta de hambre y sed de Dios. Esto suena fuerte, hermanos, pero es lo que vemos, es lo que yo puedo apreciar aquí viernes tras viernes. Venga un culto de oración de esta iglesia, a ver cuántas personas usted ve que vienen porque ellos tienen sed de Dios, porque ellos quieren tener comunión con Dios, porque ellos quieren unirse al pueblo de Dios en oración. Venga los viernes, venga un miércoles cualquiera. No tenemos hambre y sed de Dios, hermanos. No tenemos hambre y sed de su palabra. No ansiamos a Dios. Eso es lo que yo puedo ver, hermanos, día tras día en la vida de creyentes que son tan ligeros para poner cualquier excusa para ausentarse de cualquier servicio. Creyentes que bajo ninguna circunstancia se ausentan de su trabajo. Puede estar lloviendo, puede estar lloviendo a cántaro, y ellos no se ausentan a su trabajo. Pueden tener una gripe fuerte y ellos van a su trabajo, no se quedan. Pero por cualquier nimiedad, por cualquier cosa insignificante, ellos se excusan para no venir a la iglesia. ¿Y tú sabes qué me preocupa? ¿Sabes lo que me preocupa, hermano? No es porque sea ausente, es porque lo que están manifestando en su vida diaria es que no tienen hambre y sed de Dios. No les importa venir a adorar a su Señor, a tener comunión con su Señor. Cuando digo que es una tragedia en la vida de nuestra iglesia, hermano, lo digo por la vida de creyentes que se sientan domingo tras domingo en esta iglesia, que vienen asiduamente a esta congregación, pero que en su casa pueden pasar días o semanas sin leer la Biblia, la palabra de Dios. Lo digo por creyentes que pueden pasarse días sin postrarse delante de Dios en oración. Y luego dicen que Dios es lo más importante en su vida, que tienen hambre y sed de Dios. No, hermanos, no tiene hambre y sed de Dios. Tú tendrás hambre y sed de otra cosa, pero no tiene hambre y sed de Dios. Hermano, tú puedes pensar que tienes hambre y sed de Dios cuando no anhela la compañía de otros creyentes. ¿Usted no ha visto personas que dicen que a ellos no les importa la compañía de otros creyentes? Que desprecian la compañía de otros creyentes. Y habrá que preguntarse, ¿realmente han nacido de nuevo?
Porque cuando uno lee las Escrituras, el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cómo puedes decir que tú tienes hambre y sed de Dios cuando no te preocupa por la causa de Dios? Cuando no te preocupas por la predicación del Evangelio, cuando no te preocupas por la extensión del reino de Dios, cuando no te preocupas por la obra misionera. Tú puedes decir, hermano, a conciencia delante de Dios, que tú tienes hambre y sed de justicia. Hermanos, tener hambre y sed de Dios no significa poner mensajitos bonitos cristianos en cualquier red social, en tu grupo, mandarle diariamente ese mensajito: mi café con Dios. O sabrá Dios cuánto otro mensaje, cuántos hermanos acallan su conciencia, la voz de su conciencia, porque ellos creen que están predicando con eso, pero realmente no tienen vida espiritual, no tienen comunión con Dios. No, hermanos, tener hambre y sed de Dios no es eso. Es manifestar en tu vida diaria que Dios es una realidad para ti, que tú no puedes vivir sin Él, y por eso tú acudes diariamente a Dios en oración, diciéndole: Señor, yo sé que separado de ti nada puedo hacer. O como vimos el domingo pasado, el endemoniado gadareno, él decía: Señor, déjame estar contigo. Tú me salvaste, tú me liberaste de esa vida miserable que yo llevaba. Y ahora, ¿qué más yo puedo hacer, Señor, sino estar cerca de ti? Déjame estar contigo. Charles Haddon Spurgeon dijo en una ocasión: cuando un hombre se sienta a comer y comienza a notar que uno de los platos está desportillado y que hay un insecto sobre una de las rosas del centro y que el salero no está en la posición correcta, con una precisión milimétrica, o que el perejil no está armoniosamente acomodado alrededor de la carne fría, ese sujeto no está hambriento. Mira, hermano, el que tiene hambre no está mirando de qué detalle, que no me pusieron la servilleta, que no. Él entra como sea. Si tiene que comer con la mano, él va a comer con la mano. Pero si está buscando detallitos, cositas aquí, si no tiene hambre, nada. ¿Usted sabe todo lo que Spurgeon está diciendo? Aquel que usted ve dentro de la iglesia buscando quisquillitas. No, lo que pasa es que en la iglesia son muy fríos. Lo que pasa es que hay mucho pecado en la iglesia. Por eso es que yo no voy. Lo que pasa es que no me gusta como predica el hermano Juan Antonio. O no me gusta como predica el hermano Elpidio. O no me gusta como predica aquel. Un creyente hambriento de Dios no está buscando excusa o buscando quisquilla o fijándose en detallitos. ¿Sabe qué? Él tiene una hambre sed intensa de Dios y a él no le importa. Él lo que quiere es tener comunión con ese Dios. Él lo que quiere venir a escuchar la palabra de Dios. No importa quién la predique. Él viene a alimentarse de Dios porque él tiene una sed de Dios que no puede vivir sin su Dios. Si tiene que comerse la carne con todo y pellejo, él se la va a comer. Porque lo que tiene es hambre. Ay, que el sermón, mira, no tenía los 3 puntos de siempre. Él no se está fijando en detalles. Hermano, ¿qué es lo que quiero destacar? Que muchas veces
Tú quieres excusar tu enfriamiento espiritual por alguna situación que pueda haber en la iglesia, que tú la vas a encontrar en esta y en cualquier iglesia de la bolita del mundo. Tú vas a encontrar hermanos que te van a decepcionar. Tú vas a encontrar hermanos que te van a fallar. Tú vas a encontrar hermanos que te van a hacer algo que te ofende, que te va a doler. Alguien que te falló, en quien tú creías que tú tenías un pedestal, que cayó el pastor, que cayó. Usted va a encontrar eso en cualquier iglesia, hermanos. ¿Sabe qué? Pero si usted usa eso como excusa para usted alejarse, para usted enfriarse, usted está manifestando que usted tenía hambre y sed de cualquier otra cosa, pero no de Dios. Su hambre y sed era de ese hermano que le ofendió o de ese hermano que le falló, no de Dios. Cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios, ¿sabe con quién es nuestro compromiso? Es con Dios. Es con Dios. Seguía diciendo Charles Spurgeon: cuando tu hijo se sienta a la mesa y te dice que no quiere comer nada, evidentemente no está hambriento. Los que repudian a Cristo y no quieren aceptar su expiación ni su santificación, no tienen hambre de justicia. Muchos critican las pequeñas cosas del Evangelio, los asuntos insignificantes acerca de la voz del ministro o de su tono y su apariencia. Hermanos, hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, hambre y sed de que el reino de Dios sea implantado en mi corazón y en mi vida, que yo sea dominado solo por Él. Hambre y sed de Dios. En último lugar, ¿cuál es la bendición que experimentan los que tienen hambre y sed de justicia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Esa es la bendición que nuestro Señor está prometiendo para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, lo que nuestro Señor está diciendo aquí es interesante, porque los dos verbos que nuestro Señor usa están en un participio continuativo. Y usted me dirá, ¿qué significa eso? Significa que el hambre y la sed que nosotros tenemos no va a desaparecer. Es un hambre y una sed que va a continuar. Usted se convierte a Cristo y no es que ya el hambre cesó. Esa hambre va a continuar y cada día usted va a tener más hambre y más sed de Dios. Pero ¿saben qué? Esa hambre y esa sed de Dios van a ser satisfechas continuamente por nuestro Señor. ¿Qué dice nuestro Señor? El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed. Satisface el agua que Él da, el pan que Él da, satisfacen. Vamos a seguir experimentando sed de Dios, teniendo sed de Dios, pero Él nos va proveyendo esa agua y esa sed, esa agua y ese pan que nos satisfacen. Vamos a ser saciados, y la idea de ser saciado, hermano, es ser saciado por completo y a plenitud. Un día vamos a estar con el Señor en su presencia por toda la eternidad. Vamos a disfrutar de Él eternamente y para siempre. En el Salmo 16 dice el autor:
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, vamos a estar en la presencia del Señor y allí nuestra alma y nuestra sed serán saciados por completo, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Eso nosotros no lo vamos a encontrar en ningún lado. Ni el mundo ni Satanás dan verdadera satisfacción. Solamente nuestro único y bendito Señor. Hay un poema que dice: tengo sed, pero no como la que tenía antes, de compartir los vanos deleites de la tierra. Tus heridas, Emmanuel, todas me impiden que busque mis placeres allí. No sé si hay algún amigo en esta mañana con nosotros. Déjame decirte que esta hambre y esta sed que nuestro Señor menciona en estas bienaventuranzas no son deseos comunes. El hombre y la mujer sin Dios no tiene esa hambre y esa sed. El hombre y la mujer sin Dios no tiene esa hambre y esa sed. Ellos desean la cosa del mundo. Y es por eso que ellos no acuden a Cristo, porque ellos no han visto su necesidad. Miren lo que dice nuestro Señor: yo no he venido a llamar a justos, aquellos que se consideran justos, aquellos que se consideran sanos, no porque haya tales sanos, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y es por esa razón que él no siente esa hambre, él no tiene esa hambre y esa sed espiritual. Tiene que haber un milagro de Dios en tu vida, amigo. El Señor tiene que crear esa hambre y esa sed en tu vida. Y es por eso que en esta mañana yo quiero pedirte que clames a Dios. Clama a Dios por perdón. Clama a Dios que te muestre, que abra tus ojos para que tú puedas ver que tú eres un miserable pecador delante de Él. Que tú necesitas de su gracia, que tú necesitas del perdón de tus pecados. Ora a Dios, amigo, en esta mañana. Dice las Escrituras que el que a mí viene, dice nuestro Señor, no le echo fuera. Ven al Señor, amigo. Acércate al Señor. Confiesa tus pecados. Y tú sabrás lo que es experimentar el gozo de tener al Señor en tu vida. Tú verás lo que es la dicha de experimentar hambre y sed de justicia. Vamos a orar.